Hola a todos y bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. El día de hoy vamos a platicar de un video bastante especial. Como muchos sabrán, el 2 de junio en México hubieron elecciones presidenciales y por supuesto pues hay mucha incertidumbre en el tema económico, sobre todo que Claudia Sheinbaum fue la elegida para presidir nuestro país en estos pasados comicios. Así que vamos aquí a desmenuzar qué nos espera a nosotros a nivel económico, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué no nos puede faltar. Para esto te invito a que te suscribas al canal, ya casi llegamos a 1 millón de suscriptores y pues espero poderte ayudar muchísimo en este video. De igual manera, una vez que termine el video, si te gustó, regálame un like y compártelo para que más personas lo escuchen, así que comenzamos. Una de las preguntas quizá que puede salir es que si vamos a tener quizá un mal desempeño económico, si va a haber crisis económica a raíz de la victoria de Claudia Sheinbaum, y es lo que vamos a desmenuzar el día de hoy. Primero vamos a empezar con el contexto. Como podemos observar, Claudia Sheinbaum tuvo una votación bastante arrasadora, o sea, fueron 59.35% de los votos. En segundo lugar, Xochitl Gálvez con apenas el 27% y Maynes con cerca de un 10%. ¿Esto es histórico? En cierto sentido, sí. ¿Por qué? Porque pues Claudia Sheinbaum va a ser la primera mujer presidente de México desde 1824 y ya digamos que era un triunfo que estaba cantado de alguna manera. Todas las encuestas, la verdad, todas la ponían a ella como número 1, pero lo que sí sorprendió a los mercados es esto siguiente, que Morena y sus aliados tienen mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Y más que celebración a nivel financiero, ¿por qué representa preocupación en los mercados? Y es lo que vamos a platicar. Porque de alguna manera, con una mayoría calificada, que ya la tienen, y una mayoría absoluta, que es 2/3 partes de las cámaras, el nuevo gobierno puede implementar reformas que podrían no gustar a los inversionistas. De alguna manera pueden hacer reformas constitucionales prácticamente sin consultar a una oposición o a escuchar otro punto de vista. Y por eso lo que quiero lograr con este video es entender por qué el tipo de cambio y la bolsa mexicana no han tenido un buen desempeño desde que ganó Claudia Sheinbaum, porque esto representa un foco de alarma para los inversionistas internacionales y vamos a explicar más adelante por qué pasa esto. Pero antes vamos a ver qué sucedió puntualmente el día después de las elecciones. El lunes, la bolsa mexicana de valores cayó un 6% y el peso mexicano se depreció un 6.3% respecto al dólar. Y aquí podemos ver en el gráfico cómo estaba en 16.98 el dólar justo el día de las elecciones y de repente, pum, casi hasta los 18 pesos. ¿Qué sucede? Que pues de alguna manera, y lo explico de una manera muy sencilla, tú eres un francés que tiene dinero guardado en México. ¿Por qué? Porque te están pagando una buena tasa de interés. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, como francés dices, oye, acaba de ganar Claudia Sheinbaum o acaba de ganar el partido de izquierda de México y de alguna manera tienen el Congreso dominado? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden hacer cualquier reforma constitucional, pues prácticamente que quieran. Y en este sentido, pues hay mucha incertidumbre, porque ni siquiera la gente de Morena sabe qué va a hacer Claudia Sheinbaum en materia económica y que si realmente va a seguir ese plan de acción que ella dijo, porque de lo contrario también al tener tanto poder las consecuencias pueden ser bastante graves, por lo que muchos inversionistas prefieren, mientras ver qué pasa, llevarse su dinero a Francia, por el ejemplo que te di, a Estados Unidos, a Canadá, a otros países donde tienes más certidumbre, porque lo que queda claro y lo que tenemos que saber es que va a existir incertidumbre desde el 2 de junio que fueron las elecciones hasta que prácticamente tome poder. Va a existir la incertidumbre. Por eso si me preguntan, oye Luis, me conviene comprar dólares, oye Luis, ¿qué onda con la bolsa de valores? Va a haber volatilidad. Esto no va a estar tranquilito todavía. Y la prueba de esto es que en orden cronológico, primero el todavía presidente AMLO habla con Sheinbaum y le dice, oye, Ramírez de la O es un muy buen economista, le sabe muy bien este tema del SAT, que se quede contigo. Entonces, para calmar los mercados, la primera reacción fue, ok, Sheinbaum pues ahora sí que casi que no tuvo opción y dijo, pues me lo quedo. Y al día siguiente sale Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, a calmar los mercados financieros. ¿Y qué pasó? Pues básicamente se reúne Ramírez de la O con Claudia Sheinbaum y hablan de unas peticiones que le da directamente. Primero es la reducción de la deuda del 3% del Producto Interno Bruto y que cuide por supuesto las prioridades, la estabilidad macroeconómica del país, la disciplina fiscal, viabilidad de objetivos financieros y por supuesto optimizar los recursos de Pemex. Aquí fue claro, Claudia Sheinbaum le dijo, ¿sabes qué? Pues me vas a tener que echar la mano con esto. La verdad es que sí, aunque es un gobierno de izquierda que pues le da cierta prioridad a un sector social antes que a un sector empresarial. Es muy importante cuidar la estabilidad macroeconómica porque de esta manera pues siguen viniendo las inversiones y de alguna manera se puede tener un tipo de cambio bueno como el que tenemos hoy día, ¿no? Y por supuesto tiene 6 retos importantes. El primer reto que tiene Claudia Sheinbaum que afrontar es el de la infraestructura energética. Bien sabemos que el nearshoring viene siendo una tendencia bastante importante. Esto es básicamente que empresas de capital extranjero
pero vienen y montan una empresa en México para exportar a Estados Unidos. Esto porque pues muchas razones, ¿no? Costes logísticos, producir en India, producir en China puede tener ciertas dificultades mayores que hacerlo en México, pero para esto, si realmente México quiere aprovechar esta ventaja, se requiere una inversión sustancial en el sistema eléctrico nacional, sobre todo en darle un buen mantenimiento y también apostar en cierto grado a las energías renovables. Entonces, esto es una prioridad que sí o sí va a tener que tener Claudia Sheinbaum de materia económica. Segunda, violencia y la inseguridad. La realidad es que la violencia y la inseguridad en México no le conviene a nadie. ¿Por qué? Porque de esta manera muchos empresarios externan que no están contentos en que, oye, quieres poner un negocio y te viene una persona a pedir alguna cuota, y de alguna manera transitas mercancías a lo largo y ancho del país, que te puedan asaltar, que te bajen la mercancía. Realmente hay que reconocer que México está pasando por una crisis severa de inseguridad. Y si bien López Obrador tiene sus reuniones a las 6 de la mañana, la realidad es que no han funcionado. Los números no mienten, las tasas de los homicidios están elevadísimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Claudia Sheinbaum, por supuesto que tiene esta encomienda, lograr que la seguridad sea prioridad, que la paz se restablezca en México, porque esto se va a ver de manera positiva reflejada en los mercados financieros. Tercer reto que tiene Claudia Sheinbaum, súper importante, las elecciones en Estados Unidos. Tiene que cuidar muy bien la relación con nuestro vecino del norte, que hasta ahorita pues lleva un mensaje con Biden, pero la verdad como que a mí me dio cierta sensación de cordialidad y respeto, lo cual es bueno, y pues tener cuidado, ¿no? En el sentido de que Trump pues sigue amenazando con hacer América great again, reforzar su industria interna, y incluso puede hablar ahí del tema de algunos aranceles a México en tema de importaciones hacia Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Deuda con Pemex, por supuesto que es un reto muy grande que tiene Claudia. Sabemos que Pemex lleva años en números rojos, tiene una deuda de más de 139,000 millones de pesos, y pues esto sin duda alguna va a repercutir las finanzas del Estado, sobre todo si estamos hablando de un gobierno que va a incrementar todavía más un poco los programas sociales y el gasto que tiene. Entonces eso va a ser un desafío completamente para Claudia, y por supuesto acelerar el crecimiento económico. Si bien el gobierno de López Obrador atravesó una pandemia donde la economía mexicana se contrajo en más de un 8%, no ha sido el mejor sexenio en temas de crecimiento de PIB, tiene un crecimiento promedio del 0.7%, sin embargo sí tenemos que resaltar que los últimos 2 años, tanto 2022 como 2023, el crecimiento del PIB ha sido superior al 3%. Entonces esperemos que por el bien de todos esta tendencia en el gobierno de Claudia Sheinbaum se pueda mantener. 3% de crecimiento de PIB sería bueno. Digo, ojalá pudiéramos superar el 4% en una economía en vías de desarrollo, pero sin duda alguna es algo que necesitamos. Y por supuesto está la fortaleza del peso. Creo que hasta cierto punto el gobierno de México ha implementado buenas políticas que han permitido que el peso mexicano sea una de las monedas más apreciadas en la actualidad. Incluso con la depreciación que hubo tras las elecciones, sigue siendo un tipo de cambio bastante atractivo, hay que reconocerlo. Y también hay que reconocer que más de un 70% de las transacciones que se hacen del peso mexicano son de carácter especulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente le apuestan en otros países a que si le va a ir mejor o a que si le va a ir peor a través de contratos derivados. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, y sobre todo Claudia Sheinbaum pues tiene que implementar políticas monetarias que hasta ahora lo que más reconozco es que tienen la intención de seguir conservando la autonomía del Banco de México, lo cual es fabuloso. Y por otro lado, Ramírez de la O pues tiene buena experiencia en el rubro fiscal. Ahora, propuestas económicas de Claudia Sheinbaum. Primero, la implementación de programas sociales dirigidos como objetivo a menores de edad, madres y estudiantes y personas de la tercera edad. Básicamente lo que plantea Claudia Sheinbaum es empezar a extender el beneficio de la pensión a adultos mayores a mujeres arriba de 60 años, entre 60 y 64, y también dar becas a todos los estudiantes de escuelas públicas. Las becas y los programas sociales son buenos, en esencia, pues depende de cada quien como lo vean. En mi punto de vista sí, pero habrá personas que digan, no, es que cada quien trabaje para ganarse su lana. Bueno, eso es un tema en el que no me quiero meter, pero sí hay que entender que el gasto social tiene que pagarse. A final de cuentas, ese dinero tiene que venir de algún lugar. Entonces, pues este va a tener que ser un desafío de Claudia, ¿no? Ver de alguna manera si ponerse más las pilas con el tema de la disciplina fiscal, en el sentido de que también pues la gente paga impuestos y que lo haga de una mejor manera. Incrementar ingresos quizá por el tema de renta petrolera, por turismo, por derechos y aprovechamientos, yo qué sé. De alguna manera, pues este dinero tiene que salir de algún lugar, ¿no? Y también propone Claudia Sheinbaum el aumento progresivo del salario mínimo por encima de la inflación. Lo que ella quiere es llevar el salario mínimo a 2.5 veces el valor de la canasta básica y combatir pues obviamente la evasión fiscal. Y por último, la no condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, que pues bueno, esto ya es una telenovela que veíamos viendo desde hace mucho tiempo, que Salinas Pliego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo más probable es que pues siga cierta política fiscal de López Obrador con Claudia Sheinbaum. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que si bien el mismo gobierno está diciendo que todo
todo se va a mantener de manera igual o muy parecida. El inversionista extranjero no lo está viendo con los mismos ojos por las razones que vimos al principio de este video. Y ahora también quiero hablar un poco también del tipo de cambio, porque obviamente nos llamó mucho la atención que pasara prácticamente 16 a 17 pesos en el día de las elecciones, pero también ha sucedido en ocasiones anteriores. Por ejemplo, cuando Donald Trump ganó en el año 2016, el peso mexicano se depreció un 16%. ¿Por qué? Porque de alguna manera el discurso de Trump era fortalecer la industria interna. Entonces quiero que entendamos la lógica de esto. Cuando tienes tú un presidente que dice, a ver, tengo el poderío económico de Estados Unidos y voy a hacer a Estados Unidos todavía más fuerte promoviendo mi industria interna, muchas personas que tienen capitales en otros lugares, México, Argentina, España, Italia, lo que sea, van a querer que ese dinero sea más y por supuesto esté en un lugar seguro. Entonces, cuando Trump salió con esta retórica, pues ¿cuál fue lo natural? Saca tu dinero de México y llévatelo a Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Entonces, hay mucha especulación sobre el peso mexicano y esto es lo que hay que entender. Y hasta cierto punto, les digo, es normal. Y va a seguir esta incertidumbre hasta que Claudia Sheinbaum tome poder y por lo menos yo creo que unos 2 o 3 meses ahí. Porque mientras no esté ahí, no sabemos qué rollo. Hasta ahorita, pues todo es puro bla 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 y pura palabrería. No hay hechos y no puede haber hechos. No podemos adelantarnos al futuro. Así que pues bueno, vemos que hay mucha incertidumbre en los mercados financieros. El gobierno federal quiere de alguna manera dar un discurso de tranquilícense todos, todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo. Pero la realidad es que tanto Bolsa Mexicana como el dólar no reaccionaron de la mejor manera. Pero ¿cómo tú sí puedes reaccionar de la mejor manera ante todo esto que está sucediendo y todo esto que está pasando? ¿Cómo cuido mi dinero si el peso cambia por las elecciones? Primero, diversifica tus inversiones. Y no solamente en pesos mexicanos, sino también en dólares. Si tú eres mexicano, una opción en la que tú puedes invertir en dólares es a través de fondos que estén dolarizados. Puedes invertir también en acciones del Sistema Internacional de Cotizaciones. Te dejo aquí un tutorial de cómo aprender a invertir en acciones para que lo tomes en cuenta. Puedes invertir también, por ejemplo, en los índices principales de Estados Unidos, aunado obviamente a una cartera con exposición a renta variable nacional. ¿Qué quiere decir esto? Acciones mexicanas, índices mexicanos, etcétera, etcétera. La diversificación es clave para construir un portafolio de inversiones robusto y minimizar riesgos. 2. ¿Qué cosa tienes que hacer? Mantener la calma. En este tipo de objetivos, algo que yo les digo es que tengan bien cuidado su horizonte de inversión. Sabemos que por cuestiones políticas muchas veces hay volatilidad en los mercados financieros. Entonces, si nosotros tenemos un horizonte de inversión bien delimitado, y eso es básicamente tener una meta clara. Por ejemplo, si yo quiero invertir del día de hoy a 5 años, ya que cumpla 40, 41 años, 38, yo qué sé, y quiero hacer mi pachanga en esa fiesta y desde ahorita quiero invertir, lo puedes hacer, pero ten en cuenta que tienes 5 años para hacer crecer ese dinero. No te desesperes y no tengas ventas de pánico ante un escenario así, porque todavía hay mucha incertidumbre. Una manera, si bien a lo mejor puedes protegerte, pues sí, llevar tu dinero a dólares americanos, pero ten en cuenta esto, que probablemente es algo temporal, es algo normal y todo pueda regresar a la normalidad. Así que ten esto en cuenta antes de hacer una venta de pánico. Yo te recomiendo que mantengas la calma y paso 3, que te informes bien de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque mantenerte al día con las noticias en materia económica, en materia política, te va a ayudar a que tengas una visión mucho más informada y no tomes decisiones precipitadas. 4, consúltalo con expertos. Nunca está de más. La verdad, si tú tienes, por ejemplo, un portafolio de inversiones con una casa de bolsa, no está de más que vayas y hables con tu ejecutivo, que platiquen del tema, qué está pasando, cómo ves este tema de Claudia Sheinbaum, cómo ves lo del Congreso, qué se ha estado viendo, qué dice el secretario de Hacienda, qué dice la señora Victoria de Banco de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y 5, piensa a largo plazo, que es lo que yo te decía. Ten tu horizonte de inversión bien delimitado para que no tengas problemas con esto y de esta manera pues tengas esa tranquilidad, aunque los tiempos a lo mejor no se presten para. Sabe que temprano va a haber por lo menos una buena dosis de certidumbre que todos, créeme, todos la necesitamos. Así que en conclusión, pues la economía siempre va a tener altibajos y probablemente cuando se elija el próximo presidente en 2030 y cuando cambie el Congreso en 2027 y cuando se elija nuevo presidente en Estados Unidos va a haber volatilidad en los mercados. Entonces tú también aprende a invertir, suscríbete al canal, tenemos literal cientos de videos en temas de inversiones para que aprendas. Sígueme en Instagram, ve mis redes sociales. La idea es trabajar en conjunto para que tengas mejores decisiones y mucho más informadas. Así que espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, por favor, ponme en los comentarios. Voy a contestarlas personalmente para que estemos muy informados en esta situación. Y pues quiero desearles a todos mucho ánimo y a la próxima presidenta de México mucho éxito para el bien de todos los mexicanos. Así que muchas gracias por llegar hasta acá y hasta el próximo video.